el poder de la voluntad. Así que saca en donde vas a anotar, ¿verdad? Para que tengas mayor retentiva, puedas absorber más la buena información. Y el título es El poder de tu voluntad, ¿verdad? ¿Cuántos saben que nuestra voluntad tiene un poder grande, ¿verdad? Es más, la vida del ser humano se rige a través de la voluntad, ¿verdad? ¿Cuántas voluntades hay reunidas aquí? Nos contamos, ¿verdad? Y cada quien tiene una voluntad propia. Amén. Dile a tu hermano, tienes una voluntad propia. ¿Ah? Y eso, amado hermano, tiene un efecto inmediato, ¿verdad? En tu forma de vivir, ¿verdad? En lo que estás obteniendo y en lo que vas a obtener. ¿Ah? La voluntad humana, ¿verdad? Es algo que Dios respeta. Dile a tu hermano, Dios no hizo computadoras ni robots, ¿verdad? Dios hizo seres humanos, ¿verdad? Con voluntad propia. Dice la Escritura en el libro de Génesis, porque Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios lo creó, ¿verdad? Y sopló sobre él espíritu de vida y puso en cada ser humano voluntad. Dios ha creado, ¿verdad? Seres, los mismos ángeles, ¿verdad? Les dio voluntad propia, ¿verdad? Los seres humanos también tenemos voluntad propia, pero también, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo tienen voluntad propia, ¿verdad? A pesar que son tres, ¿verdad? En ellos no hay conflicto. Dile a tu hermano, en ellos no hay conflicto, ¿verdad? En Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, porque convergen en la misma voluntad, ¿verdad? Están unidos en la misma voluntad y por eso no hay conflictos, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen su propia voluntad, pero esa congruencia, ¿verdad? Esa unidad de voluntades lo hacen uno mismo, ¿verdad? Y eso es importante. Escucha lo que estás hablando, lo que se está hablando, ¿verdad? Y Dios abra tu espíritu. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Qué hermoso es decir, dice la palabra de Dios. Mira, amado, vamos a ver, ¿verdad? Que durante todo lo que vamos a enseñar y hemos estado enseñando, todo debe estar basado en la palabra de Dios. Dile, conoce la palabra de Dios para que no seas engañado, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Podrá haber muchos pensamientos, ¿verdad? Podrá haber muchas filosofías. Es más, hay una filosofía que entró en el siglo IV con Agustín de Hipona, ¿verdad? Ahí en el cristianismo, que es el determinismo, ¿verdad? Y en el siglo XVI, en la plena reforma, ¿verdad? Del cristianismo, Martín Lutero, ¿verdad? Y Juan Calvino también afirmaron esta filosofía, ¿verdad? Pero desafortunadamente no tiene un soporte bíblico, ¿verdad? Todo lo que son filosofías son formas de pensamiento que carecen de soporte de la palabra de Dios, pues entonces simplemente son humanas, ¿verdad? Y esa filosofía del determinismo habla, ¿verdad? Y dicen que ya todo está determinado, ¿verdad? Es una filosofía que dicen, oye, ¿ya para qué te esfuerzas en tu vida si todo está determinado? Pero esas son filosofías y que desafortunadamente en estos tiempos muchas personas que se acercan a conocer a Dios creen, ¿verdad?, que todo ya está determinado. Y déjame decirte que hoy vamos a descubrir a través de lo que dice Dios, ¿verdad? Dile, lo que dice Dios, lo que dice la palabra, que esto no es así. Cada ser humano tiene voluntad propia y cada voluntad es responsable, ¿verdad?, de las decisiones, ¿verdad?, de las acciones, de la forma en que se conduce en la vida, ¿verdad? Así que nadie, dile a tu hermano, nadie puede echarle la culpa, ¿verdad?, de la forma en que estás viviendo, ¿verdad? Ni de lo que vas a vivir, ni de lo que vas a experimentar. Todo es consecuencia de tu propia, ¿verdad?, y única voluntad, ¿verdad? Se te pueden dar consejos, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido consejos? ¿Ah? Llámense consejos buenos, consejos malos, ¿verdad? Pero los consejos no dejan de ser consejos, ¿verdad? Y el que tiene
la autoridad de decidir lo que quiere hacer, somos nosotros mismos porque tenemos voluntad propia. ¿Estamos, amados? Qué hermoso sería que tuviéramos la unidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa unidad en voluntad, ¿verdad? Por eso Jesús en el Padre Nuestro dice, no se haga, ¿verdad?, mi voluntad, ¿verdad?, sino hágase, ¿qué? Tu voluntad. Es decir, quiero cuadrar, quiero unificar mi voluntad contigo, Dios, porque eso es bueno, pero eso es una recomendación, ¿verdad? Dios siempre da verdades, ¿verdad? Da instrucciones, ¿verdad? Da mandamientos, ¿verdad? Dios siempre nos advierte, pero cada quien es responsable de su propia voluntad. ¿Amén? Estaría genial que Dios hiciera su voluntad en nosotros, ¿verdad? Entonces, afortunadamente estaríamos muy bien, pero dado que no hace impuesta a Dios la voluntad en nosotros, pues cada quien vivimos como vivimos porque estamos viviendo bajo nuestra voluntad. Respetuosamente voltea con tu compañero de al lado, de atrás, y dile cómo estás viviendo. ¿Cómo te la estás pasando? Díselo. Ese es el resultado de tu voluntad. Dile, ese es el resultado de tu voluntad. Amén. De nadie más. Echemos la culpa de nadie más. Es el resultado de tu propia voluntad. Amén. Entonces, vamos a empezar a abrir la escritura, ¿verdad? Hermosamente. Y en Juan capítulo 5, versículo 30, los que van siguiendo, amén, y los que no van anotando las citas, ¿verdad? Y después las repasan con la grabación para que quede más, ¿verdad?, absorbida la enseñanza. Juan 5:30 dice la palabra de Dios, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿verdad? Ahí estamos afirmando que Jesús tiene su propia voluntad y Dios tiene su propia voluntad, pero en este versículo Jesús está diciendo que su voluntad de Él como Jesús quiere ser la misma que la voluntad ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Del Padre. Y esto es muy importante. Entonces, ahí estamos afirmando, ¿verdad?, que Jesús tiene su propia voluntad, el Padre su propia voluntad y el Espíritu Santo su propia voluntad, pero ellos voluntariamente la tienen unida. Amén. Ahora bien, primera carta a los Corintios, ¿verdad?, el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 11, la palabra de Dios dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿verdad?, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí en este versículo está hablando de los dones, ¿verdad? De los dones de Dios y cómo da Dios los dones. Dice la palabra de Dios que el Padre, ¿verdad?, y el Espíritu da a cada uno como Él quiere, ¿verdad? Y entonces afirmamos la voluntad ¿de quién? Del Espíritu. ¿Ya vimos? La voluntad de Jesús, la voluntad del Espíritu, bueno, la voluntad del Padre. Cada quien tiene su propia voluntad, ¿verdad? Así que, si recordamos la palabra de Dios, ¿verdad?, en un inicio, ¿verdad?, el libro de Génesis significa comienzo o inicio. En un inicio, ¿verdad?, Dios crea al hombre, ¿verdad?, de la tierra en el Edén y le da voluntad propia. Y fíjate cómo Dios respeta la voluntad del hombre. Y le dijo Dios, mira, todo lo que hice es perfecto, lo que Dios hace es perfecto. Dile, Dios hace cosas perfectas, ¿verdad? Y le dice al hombre, mira, todo esto es tuyo, ¿verdad? Tú puedes pasearte aquí, puedes andar, domina sobre los animales, ponle nombre a los animales, ¿verdad? Come lo que quieras, todo es bueno porque yo lo hice. Pero no vas a comer de un árbol en particular, el árbol del bien y del mal.
Fíjate que Dios no le está imponiendo al hombre. Dile, Dios no le impone al hombre. Dios le dice al hombre. Es diferente. ¿Ah? O sea, hay muchos hermanos que dicen, ay, es que me impone. No, no se te impone porque Dios no impone. ¿Ah? Se te recomienda, se te instruye, ¿verdad? Se te aconseja, ¿verdad? A veces se te exhorta, porque Dios no es impositivo. Dile, Dios no me impone. ¿Ah? Es si tú quieres. Y vamos a entender, ¿verdad?, que nuestra voluntad humana ahí está activa. Y entonces Dios le dice al hombre, no comas de ese árbol, porque el día que de él comas, ¿verdad?, del árbol del bien y del mal, ciertamente vas a morir, ¿verdad? Y Dios le advierte, dile, Dios le advirtió al hombre que de ese árbol en particular no comiera. Pero la voluntad del hombre, todos sabemos el final, ¿verdad?, la historia. Y el hombre decidió, por voluntad propia, comer de ese árbol. Las consecuencias, ¿verdad?, pues fueron catastróficas. Dice la palabra de Dios que la paga el pecado es muerte, ¿verdad? Y las consecuencias de nuestra voluntad, ¿verdad?, tienen resultados, ¿verdad? ¿Cuántos le quieren oír a los resultados de sus propias voluntades, ¿verdad? Dices, ¡sí! Quiero oírle a los resultados, pero los resultados van implícitos. Dile, el resultado va implícito a la voluntad de cada ser humano. La forma en que te va en la vida es el resultado de la clase de voluntad que tú tienes como persona. ¿Ah? Cada persona tiene su propia voluntad. Y en su voluntad, ¿verdad?, se basan las decisiones que tomamos. ¿Estamos o no? Más podemos decir que somos el resultado de nuestras decisiones. O le vas a decir, ¿ya viste? Soy el resultado de tus decisiones. Y soy el resultado de mis propias decisiones. Porque están basadas ¿en qué? En mi voluntad. Ni siquiera puede ser de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ¿verdad? Es el resultado ¿de qué? De tus propias decisiones. Entonces, es hermoso conocer a Dios porque conocemos en la palabra la voluntad de Dios, ¿verdad? Es hermoso conocer la palabra de Dios porque en la palabra de Dios podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Ah? Pero nosotros decidimos si unimos nuestra voluntad a la de Él o decidimos seguir viviendo en nuestra voluntad. Amén. Ahora bien, fíjate, en el libro de Deuteronomio, cuando Dios habla al pueblo de Israel y le da esta segunda ley, Deuteronomio, ley, esta segunda ley, Dios instruye al hombre y le dice al hombre, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Por amor. ¿Ah? ¿Cuántos padres por amor instruyen a sus hijos? Dices, oye, pues yo ya llevo más experiencia que tú, yo te lo digo, te aconsejo, ¿verdad? Pero cada cabeza es un mundo y cada vida una voluntad. ¿Ah? Y nadie va a experimentar los resultados, ¿verdad?, en la voluntad de otro, sino en la propia. Amén. Entonces, como papás, nosotros decimos al hijo, híjole, es que ya me la sé. ya la viví, yo sé por dónde vas. Pero como hijos, ¿verdad?, tenemos nuestra voluntad. Imagínate Dios, que tiene más experiencia que un padre humano, que es más sabio que un padre humano, ¿ah?, que es más inteligente que un padre humano. Bueno, la voluntad de Dios está en su palabra. ¿Ah? Y los hijos tenemos la oportunidad de conocer su voluntad, unir nuestra voluntad a Él, o, dile, ahí te hablan, o ignorarla. ¿Estamos? Somos libres. Ahora bien, en este libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 19, Dios le dice, ¿verdad?, a su gente, a los que ama, a ti y a mí, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Fíjate a quién está llamando por testigos, a los cielos y a la tierra.
hoy contra ti, que te he puesto delante de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Escoge pues, fíjate la palabra ahí, subraya, escoge. ¿Ah? No está imponiendo Dios, está diciendo, elige, decide, ¿verdad? Entre la vida para que vivas tú y tu descendencia. Simple. Dios te dice, ¿qué quieres, bendición o maldición? Él no la impone. ¿Ah? Como el mundo cree, dices que Dios es malo. No, espérate. Cada quien vive el resultado de su propia voluntad. ¿Ah? Pues eso vemos que el poder de la voluntad humana es grandísimo. ¿Ah? Y al ser grandísimo, pues tiene una gran responsabilidad. ¿Ven? Entonces Dios nos da a escoger. La palabra escoger viene del griego bakajar, ¿verdad? Con B labiodental, K y J, ¿va? Que significa seleccionar, decidir o elegir. Por eso dice Dios, elige, selecciona, decide, escoge. Ese es tú, dile a tu hermano. ¿Ah? Tu voluntad o a ti mismo. Es mi voluntad. Ahora bien, dice la palabra de Dios en Lucas 13, 34 y 35, y también lo encontramos en Mateo, en ese Evangelio capítulo 23. Dice, Jerusalén, Jerusalén, está hablando Jesús, ¿verdad? A Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, ¿verdad? Junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste. ¿Ah? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Protección. La voluntad de Dios es proteger, pero no en contra de tu voluntad. Esto es muy importante. ¿Ah? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuánta gente quiere que Dios los proteja? Y más en los tiempos que vivimos, ¿verdad? Y yo digo, es que yo quiero vivir bajo la protección de Dios, ¿verdad? Que el COVID no me dé, que no tenga yo un percance de asalto, que yo no tenga un tema intempestivo de cáncer, que no pueda pasar yo alguna vicisitud, ¿verdad? Que no pierda el trabajo, que no va a tener un accidente, en fin, ¿no? ¿Queremos vivir bajo qué? Es algo natural, la gente quiere vivir bajo esa seguridad y Dios la da, pero no en contra de nuestra voluntad. ¿Ah? Es como cuando un padre, ¿verdad? El hijo le dice, ¿sabes qué, papá? Pues yo quiero salir forzosamente, ¿verdad? Este fin de semana, voy a llevar el automóvil y no me molestes, o sea, yo voy con mis cuates, ¿verdad? Ahí si llego, pues ahí te mando un mensaje que me voy a quedar. ¿Ah? Y cada quien, el padre que hace cuando ve un entorno, ¿verdad? Inseguro, ¿verdad? Cuando ve un entorno no propicio, cuando ve ciertos riesgos, ¿verdad? Porque pues, el papá por lo menos le lleva 20 años, ¿verdad? O 18, o 15, por aquellos que tienen bebés desde los 15 o 14. Pero le lleva unos años, ¿verdad? Y entonces dice, es de alto riesgo. Y el papá va, muchas veces no sabemos cómo advertirles y decirle a los jóvenes, oye, no va por ahí, ¿verdad? No lo hagas, ¿verdad? No consumas esa droga, no consumas ese alcohol, no vayas con esas personas, no te vayas a esos lugares, ¿ah? No salgas para aquellos rumbos o en estas horas, y como padres queremos. Pero a final de cuentas, dile, decide cada persona. Y Dios quiere proteger, como un padre humano quisiera proteger a sus hijos, pero jamás lo va a imponer. Dile, no lo va a imponer. Te va a aconsejar y te va a instruir y te va a decir, mira, para que te vaya bien, dile, Dios quiere, dile a tu hermano, Dios quiere, como dice el libro de los Salmos, lo vamos a leer, que a la gente le vaya bien.
sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Como padre, que le vaya bien. Si nosotros padres humanos queremos que a nuestros hijos, ¿qué? Les vaya bien. ¿Cuánto más Dios quiere que a sus hijos les vaya bien? Y además, fíjate qué hermoso Dios. Le da gusto, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Le da gusto cuando a sus hijos les va bien. Y por eso deja su voluntad escrita. Decir, mira, aquí está mi voluntad. Por eso el proverbio dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, desde muy pequeños, ¿verdad? Vamos enseñándoles la voluntad de Dios para que cuando crezcan ellos ya van a saber, ¿verdad? Cuál es el camino donde les va a ir bien. ¿Ah? Los que tienen hijos adolescentes o jóvenes me entenderán, ¿verdad? Cómo sufrimos cuando queremos nosotros expresarles desesperadamente y advertirles desesperadamente, ansiosamente y a veces estúpidamente. Una voluntad calada, ¿verdad? Por experiencia decimos, pero el joven tiene su propia voluntad. ¿Qué tal cuando te presentan al muchachón con el que se va a casar tu hija? O con el que se vaya a meter hijo, y los ves así de apareces en la torre. Y no hayas las palabras para decir, ¿verdad? No las hayas, y a final de cuentas lo que puedas decir va a ser usado en tu contra porque el muchacho o la muchacha va a ser y va a recibir las consecuencias de Amén. ¿Ya viste el poder de la voluntad? Entonces Dios es bueno y quiere protegernos, pero jamás te puede proteger una autoridad, ni de un padre, ni de un maestro, ni menos de Dios, cuando tú vives bajo tu propia voluntad y estás en guerra contra la voluntad de Dios. ¿Ah? El problema es que vivimos una generación de guerra, ¿va? La gente está con grandes problemas, ¿va? Está peleada la voluntad de Dios con la propia voluntad de cada uno, ¿va? Y vivimos una época donde todo mundo hace lo que bien le pega la gana, ¿sí o no? ¿Va? Lo que mejor le parece, ¿va? Basados en filosofías, en pensamientos y en todo lo que tú quieras, pero menos, dile menos, en lo que dice la palabra de Dios que expresa perfectamente su voluntad. Amén. Entonces el poder de la voluntad, ¿verdad? Que hoy estamos aprendiendo, la encontramos nuevamente en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerda de esa parábola? Lucas capítulo 15, versículo 11 al 37. Y en esa parábola del hijo pródigo que vamos a leer, Jesús expresa, ¿verdad? Y ahí tenemos una vasta enseñanza de todo esto. Y dice Jesús, mostrando a la gente que le escucha, ejemplificando con algo muy claro, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su papá, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde como herencia. Y el papá le repartió sus bienes en vida, ¿va? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Quién lo decidió? ¿Él lo decidió? Continúa. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, ¿verdad? Levantándose vino a su padre, ¿verdad? ¿Quién tomó la decisión? Nuevamente actuó, ¿qué? La voluntad. Entonces puedes ver a un hombre, ¿verdad?, que comete en una voluntad, ¿verdad?, ególatra, hacer su voluntad sin considerar ningún consejo y tiene unas consecuencias. Qué bueno es venir a Dios con una voluntad quebrantada, porque en esta época ¿cómo nos hace falta quebrantar nuestra voluntad? ¿Ah? Yo ves a los jovencitos aquí enfrente, todos, y se creen muy gallitos, ¿verdad? Te ponen. ¿Y usted qué? Y se te bajan, dice, a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, le hace falta, ¿verdad?, que la vida, que el resultado de sus decisiones, de sus acciones, lo quiebren. Y no podemos, este hombre no podía regresar a su padre si antes no tenía que ser quebrantada su voluntad. Por eso hay veces que es bueno irse lejos de Dios. Muchas veces he orado y yo he sentido muchas veces, déjalos que se vayan. Quieren irse a malgastar, ¿verdad?, en su propia voluntad, su vida, para que sea quebrantada su voluntad. Es decir, para que se den cuenta que no es correcta la forma en que ellos están tomando decisiones, acciones, ¿verdad?, que su voluntad está equivocada. Ah, qué importante es reconocer que nuestra voluntad es falible siempre. Que nuestra voluntad, ¿verdad?, siempre va a tener grandes tropiezos. Y luego, cuando maduras, puedes valorar que el sufrimiento llega a ser bueno. Este hombre estaba sufriendo. Imagínate, cuando estaba de junior con su papá, todo le daba. No le faltaba nada, tenía un techo, tenía comida, podía ir aquí, podía ir allá. Él se sentía como que se estaba comiendo la vida a bocanadas, ¿verdad? Él no tenía ninguna otra preocupación más que de vivir y de disfrutar y de hacer y de deshacer y de planear y de gozar. Y en su voluntad humana, ¿verdad?, una voluntad sin Dios está llena de pecado. Una voluntad que no está unida a la voluntad de Dios siempre va a ser falible, va a fallar. No hay don perfecto ni doña perfectas, aunque lo aparenten. ¿Ah? Tú podrás decir que tienes una gran unidad con Dios. Este muchacho estaba tan seguro que tenía una gran unidad porque este padre representa a Dios. Una gran unidad con Dios, que le iba a pedir su herencia y no se lo iba a negar porque su padre lo ama. Y mucha gente cree de la iglesia actual, de la iglesia de los postreros tiempos, que Dios les va a alcahuetear todo y le va a dar todo y todo va a salir cool y me voy a Europa y me compro coche nuevo y me voy con la mujer que se me antoja o con el hombre que quiero. Al fin me estoy llenando de conocimiento porque este joven, ¿verdad?, empezó a ver el valor de la vida, el valor del poder, del tener y el valor y el poder del hacer bajo su propia voluntad.
Porque cuando son niños está limitada la voluntad. Pero cuando no, ¿verdad? Ya trabajamos, ya crecemos, ya estudiamos, somos profesionistas, tengo maestría, tengo doctorado, soy un ejecutivo. Viviendo bajo su propia voluntad. ¿Sabes qué necesitas? Un quebrantamiento. Y el quebrantamiento tiene que llevar a sufrimiento, como este joven que se dio cuenta. ¿Hasta cuándo? Dile, hasta que lo perdió todo. Dignidad, honra, respeto. Lo que menos perdió fue sus finanzas. Eso fue lo que menos vale. Pero no se da cuenta uno hasta que pierde lo más valioso que tiene el ser humano, ¿verdad? Y se llama identidad. Pues cada quien está copiando el molde que quiere, ¿va? He visto ya muchas muchachas pintadas de azul, ya después vi por qué se pintan de azul el cabello. ¿Ah? Y puedes ver que el muchacho recapacitó, reencontró la voluntad del Padre y dijo, regresaré al Padre, porque una vez que yo regreso al Padre, por lo menos lo que le da a uno de sus trabajadores es mejor, repite, es mejor que lo que yo pude anhelar. Obviamente, después puedes ver que el Padre lo cobija, ¿verdad? Porque así es Dios. La voluntad del hombre, apunta esto, la voluntad del hombre se compone de decisiones, de anhelos, de gustos, de impulsos, de sentimientos, de deseos, de razonamientos, de sueños. Pero sin Dios siempre será falible. ¿Ah? Siempre será falible. Por eso Dios dice, te lo advierto, o sea, te aconsejo, ¿verdad? Por eso nos da mandamientos. Dice, oye, no te los impongo, ¿va? Imagínate que Dios nos imponga los 10 mandamientos, estaríamos viviendo muy bien. Entonces te los da, es para que te vaya bien, ¿va? Para que vivas una vida exitosa, para que vivas una vida feliz, para que vivas una vida plena. Por eso otro consejo que dice, hijo mío, ante toda cosa preciada, ¿verdad? Dentro de lo que más puedas llegar a apreciar en esta vida, guarda tu corazón. Dile a tu hermano, guarda tu corazón. Porque del corazón emana la vida. ¿Ah? Y aquí ya parece mercado, todo el mundo expone su corazón, ¿verdad? El primer postor, al primer pispiriteo, a la primera necesidad, sentimiento, emoción, llámale lo que quieras. Pero está fuera de la voluntad de Dios. Amén. Siempre la vida del ser humano va a tener graves problemas. Esto es una ley espiritual. La vida del ser humano tendrá graves problemas cuando la voluntad de ese humano se opone contra la voluntad de Dios. No hay remedio. Dios nos ama, dile, Dios te ama. Pero las consecuencias de tu voluntad fuera de la voluntad de Dios van a ser catastróficas. ¿Ah? Oye, que converso con un hombre de 80 y tantos años, ¿verdad? Y puede recapacitar en un momento, ¿verdad? Me dice, ¿cómo no me di cuenta cuando estaba más joven? ¿Ah? Llega un momento en la edad que dices,
Imagínate, 80 años tomando decisiones en su propia voluntad. ¿Ah? Ponle tu edad y son los años que llevas viviendo bajo tu propia voluntad. ¿Cuándo has estado peleando contra la voluntad de Dios? Por eso las iglesias es un gym espiritual, ¿va? Un gimnasio de adiestramiento, porque es un conjunto, voltéate a ver, es un conjunto de voluntades, ¿verdad? Y lo único que nos debe unir es la voluntad que está grabada en la palabra de Dios. Y eso trae muchas incomodidades a mucha gente. ¿Ah? Por ejemplo, Dios te dice no tengas relaciones sexuales si no estás casado. Y la gente dice, pues si estoy soltero. Y Dios dice, no es correcto. ¿Cuál va a ser la consecuencia cuando está tu voluntad por la de Dios? Catastrófico. Nada más es cuestión de tiempo. Dios te dice, ante lo más apreciado que tengas tú, guarda mi palabra, ¿va? Y la gente no vive así. ¿Cuál va a ser el resultado de esta vida? Lo más triste es llegar a tu tiempo de muerte con un vacío existencial enorme. Amén. Fíjate. La Biblia nos enseña en Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y fíjate que aquí la palabra comienza con te ruego. Dile a tu hermano, Dios te ruega. Dios te suplica, Dios te dice, por favor, hijo, te amo. No te impone. Dile, ya viste, nadie te impone nada, tú puedes hacer lo que quieras. Es tu voluntad. Los chavos de hoy dicen, es mi vida. Exacto, es tu voluntad. Dice, les ruego, ¿verdad? Dios nos ruega, nos grita. Aunque le echen la culpa al pastor, pero es Dios, está aquí. Dios nos ruega, ¿verdad? Que guardes tu cuerpo. ¿Ah? Que no eres un filete de carnicería, ¿va? No eres un canal de res para... Dice la Biblia, ¿verdad? Dios te dice, te ruego. Amárralo. Y bueno, los que ya conocemos un poco más la Biblia, ves que la intimidad, ¿verdad? Provoca en los seres humanos unas condiciones íntimas más fuertes que los fluidos, que es de índole espiritual y anímico. ¿Ah? Los que han estado enamorados y les han quebrado su corazón, todavía por ahí siguen buscando pedazos de él, ¿me entienden, verdad? Los quebrantamientos anímicos. Pero los que tristemente vemos que se alejan porque se metieron con relaciones con espíritus contrarios a Dios, también ves, ¿verdad?, lo lamentable que es de sus vidas, ¿verdad? Y Dios nos lo advierte, dice en el versículo 2, no se conformen a este mundo, dile, no te conformes a las filosofías, a las modas, a las tradiciones, al modelo de pensamiento actual, ¿verdad? Ni siquiera las enseñanzas de la ciencia, porque la Biblia dice en Romanos, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, ¿verdad? Y todo esto lo dice porque dice, no te conformes, sino cambia tu mente. Dile a tu hermano, cambia tu mente, renueva tu forma de pensar. En pocas palabras, cambia tu voluntad para que puedas disfrutar, y aquí dice, ¿verdad?,
que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En pocas palabras, para vivir una vida buena, una vida agradable y una vida que se vale y se puede, que sea perfecta en tu ciclo como ser humano, forzosamente, necesariamente, imperativamente, obligatoriamente, nuestra voluntad tiene que cambiar. ¿Ah? Estaba hablando yo en la semana con una persona que es de Argentina, una persona impía, ¿ah? Y hablamos de cultura y de idiosincrasia, ¿verdad? De hábitos y costumbres. Y le explicaba yo que desafortunadamente en México tenemos un mal, ¿verdad? Generacional, que es el malinchismo, ¿verdad? Y eso es verídico. Y hablaba y le explicaba yo de esta trascendencia en la forma de proceder de la gente. Pero fíjate que Dios, ¿verdad? Quiere cambiar. Y quiere cambiar. Dile, es más importante tu alma que tu cuerpo. En este mundo actual, ¿verdad? Están creciendo gimnasios, están creciendo muchas cosas para ayudar al cuerpo. Y el cuerpo no es malo tenerlo sano, pero de nada sirve cuando tienes un alma enferma. Y mucha gente, después que se da cuenta, se mete a la yoga, a la meditación, al feng shui, a las limpias y qué sé yo. Pero no se han dado cuenta que más importante que el alma es el espíritu. Y Dios nos lo advierte y dice, oye, cuida lo más importante es cuidar tu vida espiritual. De nada sirve que estés cuidando tu vida física o que quieras estar en paz anímicamente hablando cuando tu espíritu está enfermo. De ahí nace la bipolaridad, la esquizofrenia, ¿verdad? Las fobias. Y eso no se cura con fármacos. Qué hermoso es Dios que no impone, ¿verdad? ¿Te gusta que Dios no te imponga? Mira, tu hermano, ¿te gusta que Dios no te imponga? ¿Estás feliz así? ¿Te la llevas bien? ¿Estás contento? ¿Eh? Así me hacía un gringo que conocí. ¿Estás agradable, eh? ¿Está agradable usted? Dije, sí, estoy agradable. ¿Cómo vas? ¿Va? Es importante, amado hermano, darte cuenta. Por eso no le damos el aprecio a la palabra de Dios. Pasan los jueves y tú sigues pidiendo pretextos para asistir. Pasan los domingos y ya pareces de esos equipos maletas de media tabla hacia abajo que ganan una vez cada 6 meses, va un partido y llevas una mediocridad espiritual. Botaneas la Biblia, no lees, no oras, no compartes el evangelio, no te gusta compartir con los hermanos, que en teoría los hermanos, los verdaderos hermanos, hablan de las cosas de Dios, ¿verdad? Compartes teología, compartes principios, compartes leyes, compartes experiencias, compartes. Y entonces esa unidad edifica tu área espiritual, pero la gente, ¿verdad? En su propia voluntad no quiere. Y entonces mucha gente llega a las iglesias como siendo impuestas. Que yo vengo porque me van a poner falta. Y si tardo un domingo más, me dan de baja. ¿Ah? O si no, por ahí voy a recibir un regaño del pastor, ya me la sé. No, mi amado. Cada quien es libre de vivir bajo su propia voluntad. Fíjate,
En el Salmo 35:27 ve el corazón de mi Dios. ¿Verdad? Puedo decir mi Dios porque es la voluntad de Él sobre la mía, pues eso es mi Dios. Mi Dios, ¿verdad? En un acto de adoración es su voluntad suprema que envuelve la mía, ¿verdad? En Salmos 35:27 les voy a leer esta palabra Dios para todos, que me gusta, y dice, que se alegren los que me apoyen, dice el Señor, que ellos digan siempre que el Señor es maravilloso y que se pone contento cuando tienen éxito. ¿Cómo se pone el Señor? Contento cuando tenemos éxito en todo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que nuestra voluntad se está alineando a la de Él. Y bueno, pues cada mente tendrá su concepto de éxito, ¿ah? Para mí ya dejé el éxito financiero. Es un éxito más grande que ese. Está aquí adentro. Amén. Para que despierte. Entonces la voluntad de Dios es que sus hijos tengan éxito y se va a gozar con ellos. Mira, Jeremías 29:11, ahí te van rápido. Ponte trucha, escucha esto, apunta las notas para que las revises en casa. Jeremías 29:11, sé muy bien lo que tengo planeado para ti, dice el Señor. Son planes para tu bienestar y no para tu malestar. Son planes para darte un fruto y una esperanza. Nada más que hermosa voluntad. Deuteronomio 12:28. Sé cuidadoso en obedecer todos los mandamientos que hoy te doy, para que siempre te vaya bien en todo, a ti y a tus descendientes, porque estarás haciendo lo que al Señor tu Dios considera bueno y correcto. Qué hermoso. Y seguimos leyendo la palabra, Deuteronomio 4:40. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo, a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre. ¿Ya viste? Cómo me duele, deja hacer una pausa. La gente que, de verdad, yo he visto mucha gente, la vida de Hamid hace un impacto muy grande. Ahí se las dejo de tarea a los doctores, ¿verdad? Que me hagan un análisis de por qué se quitó el cáncer. Así, en un niño de 4 años. Pero ya gente más grande, ¿verdad? Aquí hemos tenido a mucha gente con enfermedades terminales, ya muy mal. Y de momento sanan, pero su voluntad no ha cambiado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando la voluntad no es quebrantada, regresas a las andadas. Hasta salió como verso. ¿Ah? Cuando la voluntad no es quebrantada, dile a tu hermano y te habla, empezando a mí. ¿Ah? Regresas a las andadas, ¿verdad? De tu propia voluntad. Por eso Jesús dijo, y su estado va a ser por su voluntad. Amén. Deuteronomio 5:32. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfrutan de larga vida que Dios, ¿verdad?, les ha dado en la tierra que están poseyendo. Qué hermosas palabras. Deuteronomio 6:17. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y los preceptos que te han dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien. Otra vez, ¿para qué? Y tomes posesión de una buena tierra, el Señor juró darte, ¿verdad? Deuteronomio 6:24. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida, y así ha sido hasta el día de hoy, ¿verdad? Dile a tu hermano, es bueno poner nuestra voluntad a los pies de Jesús. No lo veas como un acto religioso. La voluntad del hombre
alineada a la voluntad de Dios, siempre será una vida llena de bendiciones. Estos tiempos, amada iglesia, son tiempos donde debemos reflexionar. Yo desde que conocí a Cristo, nunca me gustó la gente religiosa, ¿ah? Porque uno piensa en religiosos y piensa en los que van marchando a la villa, ¿ah? O a los que van a Chalmita, pero hay religiosos en las iglesias cristianas, que son gente que creen que por estar, ¿ah? Y pasar los años, y estar asistiendo, y estar pasando lista y levantar la mano, su vida va a ser una vida diferente. Y déjame decirte que necesita Dios tu voluntad. Dios no puede bendecir una vida si la voluntad del hombre no está deseando, esforzándose por unirse a la voluntad de Dios. No importa que el pastor superungido ponga su mano en tu cabeza y tú sientas calor y te desmayes. No importa si sale oro del cielo. No importa si la alabanza te hace llorar. No importa si la prédica te hace reflexionar. Si tu voluntad no está unida a la voluntad de Dios, jamás podrás vivir en la bendición de Dios. Y eso depende de cada voluntad aquí presente. Y son tiempos de gran reflexión. Yo creo que, amado hermano, estamos ya entrando en el último, como dicen en los caballos, en la recta final, ya donde es el sprint. El último gran esfuerzo, ¿ah? Los que llegamos a correr maratón, ya por el kilómetro 35 sentías las piernas así como chicle, ya no las sientes, ya es tu voluntad el desear, y cuando ves a lo lejos que ya van por ahí con la meta del burullo, uno jala ánimo y dice, yo quiero llegar. Ya no sientes que traes piernas, ya no sientes que traes respiración, ya no sientes nada. Ya los tenis ya están todos como chicles. Pero hay algo que hace que llegues a la meta. Y eso es la voluntad de desear llegar. Y en esta recta final de la vida, escuchen lo que estoy diciendo, en esta recta final de la vida, muchos van a desertar. Y pocos van a terminar. Y los que terminarán son aquellos que tienen una voluntad de querer llegar con Dios. ¿Ah? El día que alineemos totalmente nuestra voluntad de Dios, estaremos en el cielo, pero en esta vida tenemos que ir hasta cuadrar, dile, acercar lo mayor posible, mi voluntad a la voluntad de Dios y que dejó escrita en su palabra. Dile a tu hermano, ya no depende de Dios, depende de tu voluntad. Qué bueno que existan iglesias que te regañen, que te forcen, que te digan, ¿verdad? Que te sacudan. Pues eso es bueno. Ahora cuando estás grande, ¿verdad? Me acuerdo de mi papá, los catorrazos que me da, digo, pues gracias. En su momento no eran agradables. Pero bueno, la gente busca lugares donde no importa la voluntad de tu vida, sigue viviendo como se te pega la gana, falta las veces que quieras, haz lo que quieras, a final de cuentas eres uno más. Dile a Dios, gracias Dios por tenerme aquí. Amén.